¿vale? Esa es la causa del dolor, pero si se suprime la causa, se suprime el dolor, ¿vale? Esa es la tercera noble verdad, y la cuarta noble verdad es el óctuple sendero, que son esas 8 que vamos a explicar ahora, ¿vale? Es decir, cómo hacerlo, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? ¿Vale? Aquí hay un aspecto muy importante. Hay un sufrimiento, hay un dolor que podemos erradicar, que es el sufrimiento mental. Hay un dolor que no podemos erradicar, es decir, si yo me tropiezo o ahora me caigo, ese dolor no lo podremos erradicar nunca. Pero sí que hay un dolor mental que podemos erradicar, las preocupaciones por el futuro, las preocupaciones cuando un hijo está de viaje, hay muchos dolores que podríamos evitarnos. Y eso es un poco la enseñanza que se está haciendo aquí, ¿no? Hablando como hemos hablado de Richard Davis, voy a contar una anécdota que me parece divertida. Digamos que la psicología y la neurociencia se ha ocupado siempre de las enfermedades, ¿no? Es decir, toda la psiquiatría se ha desarrollado a partir del estudio de la esquizofrenia, la neurosis, la paranoia, ¿vale? Y entonces el Dalai Lama le propuso a Richard Davidson y a todos los científicos, ¿por qué no estudiamos la mente sana? ¿No? ¿Por qué no estudiamos a mis monjes?, le dijo el Dalai Lama. Y entonces Richard Davidson, el año 90, se fue a Dharamsala, a la India, con todos sus equipos primitivos de aquella época que hoy día causarían risa, y han pasado solo 25 años, y aquello fue un desastre. Porque los monjes que estaban en las cuevas, o sea, la idea básicamente es, te subías a una montaña, entrabas en la cueva, un monje, que su patrón, el Dalai Lama, le había dicho, por favor, atiende a estos señores, se dejaba ponerlos esto y dice, ponte a meditar a ver qué vemos, ¿no? Como digo yo siempre, el laboratorio entra en la mente como elefante en cacharrería. Es decir, pero bueno, aquello fracasó porque los monjes que estaban en las cuevas no le veían el sentido. Obedecían porque se lo había pedido el Dalai Lama, pero no le veían el sentido. Entonces el Dalai Lama dijo, bueno, pues vamos a hacerlo con monjes educados en Occidente, que sepan lo que es la ciencia y que quieran participar. Y entonces aquí en Wisconsin hacen experimentos con el dolor. Y esto es muy divertido, ¿no? Es de gente joven, ¿no?, que quiere ganar dinero, le dice, bueno, tú si te vienes con nosotros te vamos a hacer daño, un daño controlado, y vamos a ver qué pasa en tu cerebro, ¿vale? Y la gente se apunta, lo pagan bien, y tienen un sistema que es un chorro de agua hirviendo, que no te deja quemadura, pero que duele como si te quemara, y te lo van a aplicar durante 10 segundos. Y ven qué pasa. ¿Cómo reacciona tu cerebro ante el dolor? Dolor físico. Entonces hicieron la prueba y comprobaron lo que sabe cualquier persona con sentido común. Es decir, el hombre, el monje entrenado en la meditación, porque el experimento es el siguiente. Yo te aviso. Cuando te avise, a los 10 segundos te haré daño. Luego estaré 10 segundos haciéndote daño. Y luego tendrás 10 segundos de recuperación. Y yo voy a medir lo que pasa en esos 30 segundos. ¿Vale? Bueno, pues la persona no entrenada, cuando le decían al joven que se ofrecía al experimento de conejillo de indias, en 10 minutos empezará el dolor, ya empezaban a sufrir. No había empezado el dolor, pero solo el aviso ya les hacía sufrir. Entonces, en cambio, con el monje entra a meditación, con 10 segundos empezaba el dolor, la mente igual. Empezaba el dolor y los dos sufrían. Digamos, tanto el monje como el joven no entrenado, pasaba el dolor y el monje se recuperaba antes. ¿Vale? Bueno, pues ese tipo de dolores es algo que cualquier persona, cualquier persona con sentido común sabe, o cualquiera que haya practicado un poco la meditación sabe. Pero bueno, es como lo de Tomás, hay que tocar. No tiene que haber unos indicativos cuantitativos para que nosotros lo creamos. No tenemos que meter el dedo en la llaga. Si no tocamos o no tenemos una serie de variables, pues no lo creemos, ¿vale? Entonces, el noble óctuple sendero, las dos primeras palabras están relacionadas con el conocimiento. Drishti es la visión y Sankalpa es el pensamiento. Es decir, visión correcta, pensamiento correcto. ¿Vale? Aquí entra claramente los aspectos doctrinales del budismo, es decir, hay una visión del mundo budista y un pensamiento correcto de lo que es el mundo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el pensamiento, digamos, del capitalismo tardío de cumple tus deseos o esfuérzate por lograr tus metas, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Drishti y Sankalpa. Luego hay unos 3 aspectos que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la ejemplaridad, que son palabra, conducta, Vach es palabra, conducta, karma y forma de ganarse la vida, ajiva.
¿vale? Hay formas de ganarse la vida que no encajan en el noble óctuple sendero, ¿vale? Con la palabra, básicamente, la palabra correcta quiere decir, pues no decir palabras hirientes, el pensamiento correcto es no pensar maliciosamente, bueno, digamos. Y, finalmente, estos tienen que ver con lo que yo llamo la cultura mental, que es el aspecto fundamental del budismo, la cultura mental, ¿vale? El budismo, si es algo, es cultura mental. ¿Qué hacemos con nuestras mentes? Y son Vyayama, Smrti y Samadhi. Smrti, Vyayama es esfuerzo, bueno, es decir, hay que trabajar mentalmente. Smrti es la palabra, Smrti significa memoria y significa atención en sánscrito. Y es la palabra que se traduce con mindfulness. Todos habréis oído hablar del mindfulness. Pues el mindfulness, que es una palabra muy ampulosa en inglés, en sánscrito es una palabra más humilde, es Smrti. Atención, la atención correcta. Hay que atender a lo que vale la pena. A lo que no vale la pena no hay que atender. No hay ni siquiera que mirarlo. Para esta idea periodística de hay que verlo todo y hay que estar enterado de todo, desde la perspectiva budista es un gran disparate, ¿vale? Hay que ver lo que vale la pena ver. Y Samadhi, que es concentración, ¿vale? Si uno ejerce de manera correcta la visión, el pensamiento, la palabra, la acción, la forma de vida, el esfuerzo, la atención y la concentración, uno está en el buen camino, está en el camino budista, ¿vale? Esto es básicamente, digamos, la enseñanza que le da Siddhartha Gautama a los 5 monjes, no monjes todavía, porque no ha fundado todavía la orden, los 5 ascetas que se encuentra en Sarnath. Y funda una comunidad. Funda una comunidad en la que en principio solo se pueden tener 3 posesiones. Un bastón, un cuenco y una túnica. Una túnica hecha de retales, es decir, hecha de trozos de tela que la gente ha tirado a la basura. En la época de Buda, los monjes no son vegetarianos. ¿Por qué? Porque ellos son mendicantes, como los franciscanos. Entonces ellos van pidiendo la comida y entonces comen lo que les dan. Puede ser carne, puede ser pescado, puede ser arroz, ¿vale? De hecho hay un Vinaya, el Vinaya es los textos donde se recoge la orden monástica, es decir, cómo se organizan. Son mendicantes y no tienen monasterios en esa época. En la época de lluvias lo que hacen es hacer un pequeño campamento, se protegen de la lluvia, pero luego siguen moviéndose, ¿vale? Los monasterios vendrán luego, vendrán sobre todo en los climas fríos. En la llanura del Ganges no hay monasterios y no hay, digamos, asentamientos budistas. Se van moviendo y lo que recogen, eso se comen, ¿vale? De hecho, hay una regla del Vinaya donde se dice, bueno, si a un leproso se le queda un dedo en tu escudilla, no lo puedes rechazar, ¿vale? Y una de las, por aquí voy a pasar rápido porque esto es un poco más complejo, pero una de las grandes revoluciones del pensamiento del Sankalpa, ese que hemos visto del pensamiento budista, es que Buda dice, esta idea del Atman, el Atman es la idea del alma que tienen los brahmanes, que tiene el hinduismo, es decir, la idea de que hay una entidad sustancial que pasa de una vida a la otra. Diga, esta idea es una idea que entorpece el logro del despertar. Hay que descartarla, ¿vale? Entonces, esto es una escena del Milinda Paña, que es la instrucción que un monje que se llama Nagasena da al rey Milinda, que le pregunta, bueno, ¿qué es esto de que no hay alma? ¿Cómo que no hay alma? ¿Vale? Esto lo vamos a explicar ahora un poco por encima, pero ¿qué quiere decir que no hay alma? ¿Vale? Y entonces Nagasena dice, bueno, un carro. ¿Dónde está la esencia de un carro? Este es un problema que se plantea ahora con la medicina contemporánea. Vale, yo tengo un carro. Si le quito las ruedas, ¿sigue siendo un carro? Si le quito el eje, ¿sigue siendo un carro? Y dejo la cubierta. Es decir, ¿cuántas cosas le puedo quitar a un carro y que siga siendo un carro? ¿Vale? Esto se plantea ahora por el trasplante de órganos, ¿vale? Ahora se ha descubierto que en el corazón hay neuronas y en los intestinos hay neuronas. Es decir, el paradigma, digamos, materialista de la mente, que identificaba mente y cerebro, ahora es más problemático porque en el corazón hay neuronas. Y ha habido trasplantes de corazón, no sé si habéis leído noticias al respecto, donde el trasplantado ha sentido que inclinaciones que antes no tenía, ¿no? Pues este es el planteamiento del carro
de las preguntas de Milinda. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa esencia? Y los budistas Theravada dicen, no hay tal esencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién renace? Entonces, ¿por qué hablas de renacimiento si no hay nada? Entonces los budistas dirán, esto es una idea que le gustaba mucho a Borges, hay una continuidad de la conciencia. ¿Vale? Digamos, el budismo, como lo plantea el Mahayana, digamos, uno tiene que ser éticamente ejemplar porque así ejerce una generosidad anónima, es decir, la consecuencia de la vida de uno, o sea, la vida de uno va a tener una consecuencia en otra persona, esa otra persona no va a recordar quién es su antecedente, pero va a disfrutar de todas las bendiciones de esa vida si esa vida ha sido la vida correcta. Es lo que yo llamo generosidad anónima. ¿Vale? Es decir, hay una continuidad de la conciencia, hay consecuencias, pero no hay una entidad sustancial que pase de aquí a allá. ¿Vale? Solo los budas son capaces de recordar sus vidas pasadas, es decir, de reconstruir todo ese itinerario espiritual, toda esa cadena de causas, ¿vale?, que ha llegado hasta ellos. Solo los budas pueden verlo. ¿Vale? Y esto, claro, en la época brahmánica esto era una revolución tremenda. Es decir, no solo se está negando a Dios, o sea, un creador, no solo el budismo es una religión no teísta, sino que en cierto sentido desmonta la idea misma del alma como algo esencial. ¿Vale? Y para sustituirlo, ofrece una doctrina que es la doctrina de Pratitya Samutpada, la doctrina del origen condicionado. ¿Vale? Es decir, no hay alma. Entonces, ¿qué hay? Hay Pratitya Samutpada. Luego veremos que esta doctrina Nagarjuna la asocia con la vacuidad. Esto quiere decir, el primer eslabón es una cadena causal. El primer eslabón de la cadena es la ignorancia, avidya. El segundo, las inclinaciones. Y el tercero, la conciencia. ¿Vale? Con todo eso llegamos a la vida. Es decir, llegamos, nacemos, el neonato nace y nace con cierta ignorancia, con ciertas inclinaciones, por eso los bebés no son iguales unos a otros, y con cierta conciencia. ¿Vale? Esto es antes de nacer. Todos venimos al mundo con esto. ¿Vale? Esto viene de otra vida, pero no hay algo sustancial que haya pasado, sino simplemente es una relación causa-efecto. ¿Vale? Luego, conforme vivimos, se va configurando una Nama-rupa es configuración psicofísica, es decir, un cuerpo y una mente. La sensibilidad, los 6 sentidos. La sensibilidad permite el contacto con las cosas, el contacto permite la sensación, vedana, la sensación provoca el deseo, craving, ¿no? El bebé tiene una sensación placentera cuando bebe la leche y quiere más, ¿vale? El deseo crea el apego y el apego crea bhava, ahí significa el renacer. Es decir, cuando uno muere, ese apego tiene consecuencias y va a hacer que renazca, luego viene yati, que es el nacimiento, y luego viene otra vez la vejez y la muerte, y así vamos una y otra vez. ¿Vale? Esa es la doctrina de Pratitya Samutpada que sustituye a la doctrina del Atman. Y esto es la rueda de la vida, es otra de las doctrinas esenciales de budista. Esto es un esquema, os voy a poner esta que es más bonita. ¿Vale? Esta es una tanka tibetana. El monstruo que vemos con las garras que está, digamos, abrazando la rueda es el tiempo. Es la muerte y el tiempo, que todo lo devora. ¿Vale? Y estos son los ámbitos de existencia. Es decir, en el budismo hay una escala del ser. No todos los seres están jerárquicamente al mismo nivel. No todos somos iguales. ¿Vale? Entonces ahí tenemos a los dioses, ¿vale?, que están como nosotros, están en la misma rueda, simplemente han sido generosos, han sido bondadosos y están sometidos como nosotros a la rueda de la existencia, pero están en sus paraísos, pero su karma se agotará y volverán a nacer. Que los dioses, digamos, de hecho para el budismo es mejor ser hombre que ser Dios, porque el hombre es más sensible a la realidad del sufrimiento, con lo cual puede buscar la enseñanza budista y puede escucharla y puede intentar liberarse.
mientras que el dios está placenteramente en su paraíso y esto del sufrimiento no lo acaba de comprender. ¿Vale? Están los dioses, están los seres humanos, están los animales, están una clase de seres que se llaman pretas, que son fantasmas hambrientos, que son seres que esto viene muy bien en los tiempos que corren, son gente que ha sido muy codiciosa y que ha querido llevarse todo el botín. Entonces son seres que tienen el estómago muy grande y la boca muy pequeñita, con lo cual siempre tienen hambre, siempre están insaciables, o sea, son insaciables. ¿Vale? Están los pretas, están los seres de los abismos, también hay abismos, también hay infiernos budistas, ¿vale? Que son, digamos, donde se purga, digamos, el karma negativo que uno ha acumulado a lo largo de la vida. ¿Vale? Pero insisto, desde la perspectiva budista, de todos estos reinos o ámbitos del renacer, el ser hombre es fantástico, ¿vale? Por eso toda esta idea de Schopenhauer y toda esta idea de que el budismo es algo pesimista, digamos, no tiene ningún fundamento, ¿no? Aquí tenemos los tres grandes vicios que mueven la rueda de la ignorancia, que son el odio, la estupidez y la codicia, ¿no? El cerdo, la serpiente y el gallo, ¿vale? Esta es la rueda de la vida y en esto estamos todos. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, me gustaría hablaros un poquito, yo traía preparado esto es un debate en el monasterio de Shera, en el Tíbet. Es fascinante la historia de la lógica en la India antigua, y la lógica en la India antigua surge de la práctica del debate. ¿Vale? Hay una tradición lógica contemporánea a la griega en la India, que es la tradición Nyaya, que sostiene que hay 4 medios de conocimiento: la percepción, la inferencia, la comparación y el testimonio verbal, y hay toda una serie de tradición de debates dialécticos. ¿Vale? Y Nagarjuna, que nació aquí en Nagarjunakonda, esto es el sur de la India, este es Nagarjuna, fue un gran dialéctico. ¿Vale? Era lo que en la época se llamaba un vitandín, era una persona que era un experto en lógica y utilizaba la lógica para desmontar la lógica misma. ¿Cómo lo hacía? Es decir, el vitandín iba a un debate y no se proponía defender, esto tiene que ver con lo que hemos hablado del lenguaje, ¿no? Y de lo expresable verbalmente, no se proponía defender ninguna tesis, sino que se limitaba a desarticular las tesis de su oponente. ¿Cómo lo hacía? Asumiendo sus axiomas. El vitandín no iba a demostrar nada, simplemente iba a demostrar que lo que tú tratas de demostrar es falso. ¿Cómo lo hace? Asume sus axiomas y los va desarrollando hasta que llega a una contradicción. Ese era el vitandín y ese era Nagarjuna. ¿Vale? Nagarjuna es probablemente el filósofo más importante de la historia del budismo, es el que forja y el que crea la doctrina de la vacuidad, del vacío, que habréis oído hablar de ella. La doctrina del vacío simplemente lo que está diciendo es que no hay ninguna sustancia en el universo. ¿Vale? Las cosas se apoyan unas en otras. Sabéis que el concepto de sustancia en filosofía significa una cosa que existe por sí misma, ¿no? Spinoza decía, hay una única sustancia. Leibniz decía, no, hay muchas sustancias. Pues Nagarjuna dice, no, no hay ninguna sustancia. Esto es fascinante. Es decir, no solo no hay Dios, es que no hay nada que se sostenga por sí mismo. Todos nos apoyamos unos en otros, todos los seres. Esa es la vacuidad. ¿Vale? Con lo cual no se puede absolutizar la vacuidad como han hecho algunos tibetanos. La vacuidad no es un absoluto, el vacío absoluto, no. Es el hecho existencial de que todos nos apoyamos unos en otros. ¿Vale? Pero la vacuidad, y esta es la gran habilidad de Nagarjuna, la vacuidad se aplica también al propio discurso sobre la vacuidad. Es decir, a la idea en sí misma de la vacuidad. Con lo cual, digamos, el movimiento dialéctico es contingencia, es decir, nos apoyamos unos en otros. Ironía, porque no me puedo tomar la vacuidad muy en serio, porque la vacuidad también es vacía, también se apoya en una serie de creencias, ideas, etc. Contingencia, ironía y solidaridad, puesto que nos dependemos unos de otros, ayudémonos unos a otros, y ese es el concepto fundamental de karuna, en sánscrito, de la empatía budista. Contingencia, ironía, solidaridad. Y este es Nagarjuna. Estos son los ámbitos cósmicos, no nos da tiempo a entrar. Yo he desarrollado esta idea en esta cosmología en un libro que se llama Cosmologías de India, y me gustaría terminar con esto porque es una idea muy hermosa.
la primera persona en Europa que entendió el budismo fue un toscano, que se llamaba Hipólito Desideri. Esto lo sabe muy poca gente, ¿vale? Este es un libro sobre Hipólito Desideri. Hipólito Desideri hizo un viaje al Lhasa a principios del siglo XVIII y llegó solo. Empezó con otro jesuita, pero el jesuita luego se rajó y se retiró. Llegó solo al Lhasa y se metió en un monasterio. El monasterio de Sera, estuvo 2 años practicando meditación y viviendo con los monjes. Aprendió el tibetano, escribió un catecismo en tibetano y entendió el budismo. Y luego, por una cuestión, digamos, de propaganda fide de Roma, que Roma sabéis que, digamos, Roma repartía sus órdenes, las repartía por el mundo y les daba países. Y luego resultó que al Tíbet se lo dieron a los dominicos, entonces llegaron los dominicos y él se tuvo que ir. Él hizo todo este viaje, un viaje que es parecido un poco, habéis visto la película El Renacido, un viaje de ese tipo. Él tiene que dormir con un caballo moribundo una noche en los altos desiertos del Tíbet porque se ha quedado perdido. Bueno, una aventura extraordinaria. Yo quiero escribir un libro sobre esto. Y llega a Lhasa, está 2 años y luego se tiene que ir porque llega el dominico y él entiende el concepto de vacuidad. Claro, se queda fascinado, ¿no?, con esta revolución del pensamiento que supone el budismo. Y hay un pasaje especialmente hermoso. ¿Sabéis lo que es un tulku? El tulku es los bodhisattvas o los lamas que están muy avanzados en el conocimiento pueden decir dónde van a renacer, ¿vale? Esto sale en Kundum, no sé si habéis visto la película de Scorsese, ¿no? Entonces, lo que hacen los monjes es le llevan a un niño, el bodhisattva dice, bueno, yo voy a renacer en esta aldea. Entonces los monjes van a buscar a un niño especialmente vivo, especialmente inteligente, y le llevan una serie de pertenencias del monje difunto. 3 campanas, una que es del difunto y otras que no son de él. 3 campanas, 3 rosarios, 3 abanicos. Y entonces el niño dice, este es mío, este es mío, este es mío. Y si acierta en todas, es que es la reencarnación del bodhisattva que murió, ¿no? Esto se llama tulku. Bueno, pues Desideri, un jesuita del siglo XVIII, dice, bueno, he asistido a muchas ceremonias de tulku. Y hay 2 posibilidades. O que sea un engaño, es decir, que haya trampa, que se lleven al niño aparte y le digan, oye, tal, tú elige este, el que tiene el bordadito rojo, cógete este, cógete. O que sea una cosa del diablo. Y después de asistir a muchas ceremonias, llegué a la conclusión de que era una cosa del diablo. Y en esa época, ser una cosa del diablo es ser algo que no se puede entender. Hoy día hay cosas del diablo también. Un agujero negro es una cosa del diablo. Nadie sabe lo que pasa ahí, ¿no? Digamos, la física te dice, la astrofísica te dice, no, el agujero negro es aquel lugar donde no se cumplen las leyes de la física. Se quedan tan tranquilos. Eso es una cosa del diablo, ¿no? Pues Desideri se dio cuenta, ¿no?, de que allí había todo un mundo por explorar. Y lo que me parece muy hermoso, y con esto acabo, es que Desideri, cuando regresaba para ir al Vaticano para luchar porque el Tíbet fuera de los jesuitas, se detuvo en este lugar. Este lugar se llama La Flèche, está en Francia, y es donde se retiró David Hume a escribir el Tratado de la Naturaleza Humana. Y es muy probable que Desideri tuviera un encuentro con David Hume. Hay un párrafo del Tratado de la Naturaleza Humana que es un párrafo absolutamente budista. Cuando habla del yo, miro de mi interior, busco al yo y no lo encuentro en las sensaciones, en los pensamientos. Y es muy probable que Desideri se encontrara con David Hume aquí en La Flèche. Muchas gracias por venir, ha sido un placer estar aquí y hasta la próxima.